revelado. La increíble transformación de mi vida una semana tras el abandono de mi yerno. Rosa nunca imaginó que aquel día comenzaría el verdadero caos en su vida. Todo se tambaleó cuando su hija, Lucía, llegó a casa con los ojos llenos de lágrimas y un corazón destrozado. Javier, su yerno, había decidido marcharse, dejar a su mujer y a sus dos pequeños hijos en la nada. Era como si un tren de carga la hubiera arrollado, llevándose consigo no solo a su hija, sino también la paz que había construido con esmero en su hogar. Durante años, había dedicado su vida a forjar un ambiente cálido, siendo el refugio seguro para sus seres queridos. Ahora, la tristeza se anidaba en cada rincón, arrastrando consigo sus sueños que, aunque nunca fueron pronunciados en voz alta, siempre estuvieron presentes en su corazón. De repente, el destino le hizo recordar su antiguo anhelo de ser costurera, un deseo que había enterrado bajo las responsabilidades del hogar. ¿Por qué no lo intenté antes?, se preguntaba una y otra vez, sintiendo cómo la culpa la consumía lentamente. Mientras Lucía luchaba por levantarse, Rosa se sentía atrapada entre el deseo de ayudar a su familia y la sensación de que nunca sería suficiente. Su mente, un laberinto de inquietud, la mantenía despierta por las noches, desgastada por el dolor y el estrés. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance, en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras el tiempo pasaba, las fotografías de una vida feliz colgaban en las paredes, gritando recuerdos que ahora pasaban a un segundo plano. Rosa se dio cuenta de que, de algún modo, era tiempo de cambiar su narrativa. La oportunidad de un taller de moda local que ofrecía becas comenzó a resonar en su interior. Sin embargo, la presión social crecía, la voz de la crítica era constante. ¿Qué dirán?, pensaba, enfrentando sus propios miedos e inseguridades. Había algo en su alma que deseaba revelarse, pero había que lidiar con el juicio, con el estigma de ser mujer en un mundo donde los sueños se fragmentaban entre los quehaceres del hogar. Con cada día que pasaba, la necesidad de demostrar que podía hacer más que ser una madre y esposa se convertía en una llama que ardía lentamente en su interior. Sin embargo, cuanto más se acercaba a este nuevo camino, más dudas la acechaban. En su mente, las voces de la traición resonaban, sembrando la desconfianza. Y entonces, el desenlace se precipitó con un giro inesperado dentro del taller. Su mentor, una figura en la que había depositado su confianza, se apoderó de sus diseños, haciéndolos pasar como propios. Rosa se sintió despojada de su esencia, de su lucha. Sentada en su habitación, la oscuridad a su alrededor la envolvía, la palpitación de su corazón resonaba en la penumbra. La desesperanza la abrazaba, pero en su interior, una chispa todavía brillaba, negándose a desvanecerse. ¿Hasta cuándo podría seguir así? La traición había sido un golpe. Pero si se daba por vencida, ¿qué sería de sus sueños y su familia? En medio de tantas tormentas, decidió que no solo quería participar, sino hacer algo más grande, algo que resonara en su comunidad. Planeaba una pasarela, un evento que mostraría su talento y, más importante aún, el alma de las mujeres como ella. Rosa sentía el peso del mundo sobre sus hombros y la presión aumentaba como un torrente. La presión de la traición la seguía, como una sombra constante que se negaba a alejarse. ¿Sería capaz de demostrar su valía ante los demás, antes de silenciar esas dudas que la atormentaban? La respuesta se movía entre ella y su destino, sin revelar lo que el futuro le tenía preparado. La mañana que decidió dar el siguiente paso hacia su soñado futuro, Rosa despertó con un renovado sentido de propósito. Había dejado atrás la desconfianza y las sombras de la traición. Enfrentándose a su reflejo en el espejo, su mirada era ahora un remolino de determinación. Sabía que no quería ser aquella mujer que se dejó vencer, la que vivió a la sombra de los sueños ajenos. Había llegado el momento de redimirse.
En las siguientes semanas, Rosa se sumergió en la creación de su pasarela. La organización no sería fácil. Mientras trazaba los detalles en un cuaderno desgastado, las dudas volvían a golpear. Recordaba las voces de la crítica, los susurros de quienes la rodeaban, cuestionando su decisión. Sin embargo, cada línea que dibujaba en su cuaderno representaba un hilo de su propia narración, una promesa de renacimiento. El taller de costura había permitido a Rosa recuperar la parte de sí misma que había descuidado durante tantos años. No solo era un arte, era un acto de resistencia. Los días se convirtieron en noches de costuras, donde la máquina de coser resonaba como un mantra. Con cada pieza que creaba, su confianza crecía, y junto a ella la visión del evento empezaba a tomar forma. Pensaba en sus hijos, en Lucía, y sabía que estaba construyendo un futuro que podría inspirar, que podría ser la luz en la oscuridad que habían estado viviendo. La traición de su mentor había dejado una herida abierta, pero también la impulsó a buscar asesoría y colaboración fuera de su círculo habitual. Rosa se dedicó a construir relaciones con otras costureras y emprendedoras que habían enfrentado adversidades. Compartió sus sueños, sus fracasos, y halló en las historias de otras mujeres una fuerza renovada. Comprendió que el camino del emprendimiento no estaba reservado para unos pocos, sino que estaba al alcance de cualquier mujer dispuesta a luchar por sus anhelos. La unión de sus experiencias se tejía en su mente como la más hermosa de las telas. Cada encuentro era un nuevo tamborileo de inspiraciones, cada conversación, un empujón hacia adelante. Rosa comenzó a hablar en público, a presentar su visión con el mismo ardor y determinación que había guardado. Las palabras florecían de su boca mientras relataba su historia, la lucha, el deseo de superación y el fuego que la mantenía motivada. Sin embargo, aún había una sombra a su alrededor desde la traición. La idea de que su mentor pudiera intentar sabotear su evento la mantuvo en guardia, consciente de que, si bien había elegido no dejarse golpear nuevamente, jamás podría permitir que su éxito dependiera de la benevolencia de otros. Una noche, tras un largo día de trabajo, Rosa navegó por el Internet en busca de proveedores y tablas de tendencias. Mientras lo hacía, una notificación hizo vibrar su móvil. Su antiguo mentor había programado un evento de moda muy cerca del día que ella había fijado para su pasarela. Un escalofrío se escurrió por su espalda, y un nudo se formó en su estómago. ¿Estaba intentando socavar su esfuerzo? El miedo intentó infiltrarse en su mente, llevándola a cuestionar no solo sus habilidades, sino su plan. Sin embargo, en lugar de ceder a la ansiedad, propuso una reunión con sus nuevos aliados. La determinación de Rosa encontraba ecos en otras mujeres que, como ellas, habían sido menospreciadas. Mientras preparaba la estrategia para enfrentar el desafío que se avecinaba, sintió que el tiempo se estaba agotando. ¿Sería capaz de demostrar su valía antes de que el destino decidiera interponerse otra vez en su camino? La tensión crecía, y con ella, una nueva oportunidad se perfilaba, esperándola. Todo se decidiría en un mes. Su momento de brillar estaba más cerca que nunca, pero la competidora en la sombra seguía al acecho. La extraña sombra del viejo conocimiento y la traición aún rondaba, y Rosa sabía que debía enfrentarlo. Había algo más en juego que su pasarela, su propia libertad y la oportunidad de ser la mujer que siempre había soñado ser. ¿Tendría el coraje para desafiar tanto a su mentor como a sus propios temores? La respuesta se deslizaba entre el siguiente paso y la esencia misma de su transformación. Rosa respiró profundamente mientras se preparaba para la reunión con sus nuevas aliadas. Montó su estrategia, mezclando buenos deseos con una pizca de rivalidad, y aunque la ansiedad era un residente constante en su mente, decidió enfocar esa energía en la productividad. Era un momento crucial de autoafirmación, no solo para su proyecto, sino para su identidad. Los relatos de sufrimiento y éxito de las otras mujeres a su alrededor resonaban en ella como mantras, forjando un nuevo sentido de comunidad en su corazón. Las pequeñas reuniones se convirtieron en un campo de juego donde Rosa se desnudó emocionalmente ante mujeres que entendían el sacrificio y la lucha. Cada una compartía su narrativa de adversidad y perseverancia, lo que no solo impulsó su confianza, sino que también le ofreció tácticas específicas para manejar la situación con su antiguo mentor. Palabras como resiliencia y autenticidad se tejieron en las conversaciones,
convirtiéndose en cimientos de una nueva filosofía tanto personal como profesional. Un día, mientras ensayaba su presentación para recibir retroalimentación, se dio cuenta de que sus manos temblaban ligeramente. Se cuestionó si era el miedo o la emoción lo que le provocaba esos sudores. Esa dualidad la llevó a explorar sus propias inseguridades. ¿Qué era lo que realmente la asustaba? No solo la posibilidad de fracasar, sino el impacto que tendría sobre sus hijos y sus sueños. Tenía que demostrar que no solo podía ser una madre, sino también una emprendedora capaz y decidida. La charla con sus aliadas la empujó a entrar en las redes sociales como una herramienta para dar visibilidad a su pasarela. Durante horas, se dedicó a crear contenido visual que reflejaba no solo su trabajo, sino también su voz como creadora y mujer en la industria de la moda. Bajo el manto de la incomprensión que había sentido con su mentor, surgía una nueva Rosa, una mujer empoderada que reclamaba su espacio. La presión era intensa, pero la adrenalina de la novedad la mantenía alerta. Con el día del evento aproximándose, el sentido de urgencia aumentó. Decidió reservar un salón elegante para su pasarela, dejando atrás la pequeña habitación del taller, que simbolizaba más un refugio que una plataforma. Cada paso, cada elección se sentía como una reivindicación. Entre el alboroto de la planificación, comenzó a recibir mensajes de apoyo inesperados de antiguas clientas y amigos. Esa retroalimentación la fortaleció en su camino de autoafirmación, evidenciando que su trabajo valía la pena y que había quienes confiaban en su visión. Sin embargo, el eco de su mentor no desaparecía. En cada pequeño éxito, la sombra de su desprecio se cernía con fuerza. La competencia se había vuelto no solo externa, sino interna. Mientras más crecía su confianza, más afloraban viejas heridas. Luchó con la idea de que, en cualquier momento, el desdén del pasado podía asomarse de nuevo, dispuesto a cuestionar su valía. Un día, durante una de las reuniones, una de sus nuevas amigas la cuestionó directamente: ¿por qué tienes miedo de fallar ante aquel que no cree en ti? ¿Qué dirías a tus hijos si fueran quienes estuvieran en esto? La pregunta la golpeó. Si no era su mentor quien definía su éxito, entonces, ¿quién lo haría? Esa conexión materna, ese deseo de ser un ejemplo formidable, encendió en ella una nueva llama y, en un gesto audaz, decidió desafiar no solo a su oponente, sino a sus propios miedos. La decisión estaba tomada, y la fecha del evento se acercaba. Rosa se irguió, sintiendo la vigilia de una metamorfosis personal. Sabía que sería más que solo un espectáculo de moda, era un grito de guerra, un manifiesto de su renacimiento. Pero en su mente retumbaba una pregunta inquebrantable: ¿qué pasaría si el día de la pasarela, su antiguo mentor aparecía para desestabilizar todo lo que había construido? La respuesta a esa pregunta podría ser la clave no solo de su éxito profesional, sino de su transformación completa. ¿Cuánto estaba dispuesta a arriesgar en el último momento, mientras el reloj seguía avanzando, y el suspenso amenazaba con devorarla? Todo estaba en juego, y Rosa sabía que la verdadera batalla apenas comenzaba. Rosa despertó esa mañana con una mezcla de euforia y ansiedad que vibraban en su cuerpo como un acorde desafinado. Mirarse en el espejo se había convertido en un ejercicio de autovaloración que la desnudaba más que cualquier prenda. La imagen que contemplaba era la de una mujer diferente. Más allá de los estragos del tiempo y la incertidumbre, ahora veía a alguien que se había atrevido a soñar en grande. El día del evento ya estaba sobre ella, y cada segundo que pasaba intensificaba tanto su determinación como su miedo. Las reuniones con sus nuevas aliadas la habían dotado de estrategias y confianza, pero la sombra de su mentor aún pesaba en su mente. Esa figura que la había disminuido por tanto tiempo era, curiosamente, la que había avivado el fuego de su búsqueda. ¿Era el desdén lo que necesitaba para destacar? De repente, un oscuro desafío personal la acechaba: si se mostraba vulnerable, ¿acaso no podría darle armas a su antiguo mentor para derribarla? Desvió esos pensamientos al sumergirse en los preparativos finales. Mientras ajustaba los últimos detalles de la pasarela, tomó la decisión de redefinir su presentación. No quería una exhibición meramente comercial, deseaba que cada modelo representara una historia de resiliencia. Rosa comenzó a dirigir a las modelos no solo desde una perspectiva técnica, sino como una líder inspiradora.
cada elección de atuendo se convirtió en una metáfora de empoderamiento y lucha. Se sentía viva, casi trascendiendo el acto de diseñar. Durante el proceso, un pequeño momento de revelación la atravesó. Una de las modelos, una joven con antecedentes de lucha personal, le confesó: nunca pensé que podría ser parte de algo tan significativo. Gracias por darme valor. Las palabras la golpearon fuerte. En ese instante, comprendió que su transformación no solo era personal, sino que estaba resonando en quienes la rodeaban. Rosa se dio cuenta de que su auténtico crecimiento debía ser alimentado y compartido. Mientras el día avanzaba, el calor del ambiente comenzaba a ser un eco de su interior, cada vez más intenso y lleno de expectativas. Rosa se metió en su mente y decidió negarse a revivir viejas inseguridades. Esa sepulcral voz de su mentor ya no podía dictar su valor. Preparó su discurso de apertura, un compromiso ante sí misma y su futuro. Una vez en el salón, la atmósfera era eléctrica. Cada esquina estaba decorada de tal manera que reflejaba el espíritu de sus diseños, y alguien allá afuera podría estar notando esa reinvención. Las luces se atenuaron y, mientras empezaban, sintió las miradas de las asistentes como un abrazo que la empujaba hacia adelante. Sin embargo, el eco de su pasado no dejaba de resonar. Mientras hablaba, las dudas la envolvieron nuevamente. ¿Acaso su antiguo mentor la estaría observando en la distancia, esperando su defecto? Pero en vez de debilitarla, esa preocupación se tornó en combustible para encarar los desafíos que venían. Y fue en ese momento, en el clímax de su presentación, que un giro inesperado la golpeó. Una figura familiar apareció entre la multitud. Era su mentor, con su mirada desaprobadora e inquisitiva. El corazón de Rosa se detuvo. Todo lo que había construido, todo lo que había buscado afirmar, se encontraba ahora frente a una tormenta inminente. La pregunta latente regresó a su mente: ¿cómo enfrentará la adversidad de quien le había hecho dudar en el pasado? La respuesta era crucial no solo para su éxito, sino para cerrar un capítulo que había estado abierto por mucho tiempo. Alzó la vista, sintiendo el peso de cada mirada que esperaba su siguiente movimiento. Este no era solo un evento, era una batalla de redefinición personal. ¿Estaba lista para aceptar el desafío que se le presentaba? Rosa respiró hondo, sintiendo que cada inhalación se cargaba de energía como un puño cerrado. Las palabras de su mentor reverberaban en su mente, pero ya no tenían el mismo poder. Esta reunión de miradas no era un tribunal, era su tribuna. Se comprometió a exponer no solo sus diseños, sino también su esencia personal, aquello que había traído a la superficie en los últimos meses. La sala se sumió en un silencio expectante y las luces reflejaron su determinación. Mientras se aferraba al micrófono, se dio cuenta de que estaba en un punto de inflexión. Cada historia que contaba a través de su trabajo era un testimonio del camino que había recorrido. Cada prenda era un símbolo de la lucha, la superación, la potencialidad. Su mentor, allí presente, encarnaba la parte de su pasado que intentaba dejar atrás, pero compartir su viaje era la única forma de avanzar. En ese instante, una luz de claridad iluminó su mente. No se trataba de ganarle a su mentor, sino de liberarse de su influencia. Rosa comenzó a hablar, no solo desde la cabeza, sino desde el corazón, conectando con sus propias experiencias y las de las modelos. Su vulnerabilidad se convirtió en un puente entre ella y su audiencia. Contó su historia, las lágrimas, los fracasos, y los pequeños triángulos de victoria que la habían llevado a ese momento. No era un discurso perfecto, pero era auténtico. Las caras de Ana y las demás modelos brillaban con emoción. Ellas también se estaban descubriendo en sus palabras, unidas en experiencias de superación. Rosa se dio cuenta de que, en la presión del evento, había creado un espacio de transformación en ella y en quienes le rodeaban. La mirada de su mentor se tornó un eco lejano, ya no era un punto crítico, era parte del pasado que se desvanecía rápidamente. La ovación al final de su presentación resonó en su pecho. A pesar de los latidos acelerados y la adrenalina, había conseguido una victoria personal. Sin embargo, no todo estaba resuelto. Mientras se retiraba del escenario, sintió que el sendero aún no estaba claro. Su mentor se acercó. Su expresión mostraba inquietud, pero también
curiosidad. Rosa tuvo que luchar con la tentación de volver a su esquema de inseguridad. Necesitaba decidir entre retroceder a las sombras o continuar con esta renovada claridad. Sus pensamientos se agolpaban, y ¿Iría renunciar a esta nueva fortaleza por la búsqueda de aprobación que siempre le había ofrecido? La charla con su mentor se sentó como un peso inminente. Había un desafío en su mirada, un empeño que podría derrumbar su renovada confianza. Sin embargo, también había una oportunidad, una posibilidad de confrontar de una vez por todas lo que había significado para ella en el pasado. Rosa reunió su fuerza y se dirigió hacia él, cada paso firme resonando en el silencio del salón que aún vibraba con su presentación. Había llegado el momento de poner sobre la mesa todo aquello que había escondido, de enfrentar su verdad. ¿Sería capaz de hacerlo sin desmoronarse? El aire se crispó a su alrededor y, mirando a su mentor a los ojos, entendió que esta confrontación no solo definiría su relación, sino también su futuro. Esta no era solo una simple interacción, era un punto culminante en su camino de redención personal. Hablemos, le dijo, con voz firme, sintiendo por primera vez que, sin importar el resultado, sería ella quien llevara las riendas de su narrativa. El futuro era incierto, pero una pregunta la acosaba: ¿se atrevería a abrir una nueva puerta en su vida, o se vería atrapada una vez más en la red de su pasado? Rosa sintió que sus entrañas temblaban mientras se acercaba a su mentor. La distancia que antes se sentía insalvable ahora parecía ser una invitación al diálogo. Cada paso que daba era una mezcla de duda y determinación, y al cruzar la última línea imaginaria que lo separaba, la presión en su pecho se convertía en una liberación. ¿Por qué no me contaste que estabas preparando una presentación tan personal? Su mentor no hizo más que alzar una ceja, como si familiarizarse con su esencia le resultara un reto insólito. Porque temía que no lo entenderías, respondió Rosa, manteniendo su mirada firme, buscando encontrar la raíz de la verdad en su propia voz. Había una mezcla de desafío y súplica en sus palabras. Quería que él viera que no solo era su aprendiz, sino que había crecido, que se había enfrentado a sus propios demonios. La respuesta de él fue más dura de lo que esperaba. Este camino no es para los débiles. No puedes dejar que la emoción nuble tu juicio. Hay mucho en juego. Las palabras le cayeron como un balde de agua fría, pero, al mismo tiempo, encendieron una chispa en su interior. ¿Era la emoción realmente debilidad, o era su mayor fortaleza? Se miraron fijamente, y Rosa empezó a ver en él algo más allá de un mentor rígido. Un hombre atrapado en su propia vulnerabilidad. La transformación de su perspectiva se sentía como un nuevo hilo entre ellos, uno que la llevaba a entender que la relación que habían construido era una calle de dos vías. Pero lo que tú consideras debilidad es, para mí, una herramienta de conexión. He aprendido que mi historia no es solo mía, es un camino compartido, una lección adaptable. Sus palabras invitaron a una conversación más profunda. Un reto que iba más allá de los diseños y se adentraba en los miedos y esperanzas de ambos. Su mentor, aunque armado con sus ruinosas certezas, empezó a mostrar matices de que quizás, solo quizás, había mucho que podía aprender de ella. Y si te dijera que no puedo estar de acuerdo con esa narrativa, continuó, su tono era inquisitivo, no desafiante. La moda es un negocio, necesitas demostrar tu valía con resultados concretos. Y esos resultados son el reflejo de mi ser, replicó Rosa, sintiendo que su voz resonaba más potente de lo que imaginaba. Este diálogo no se trataba de confrontación, sino de una exposición mutua. Era el momento de destilar lo aprendido y dar valor a sus propias experiencias. Cada pregunta que surgía entre ellos se sentía más como una danza de realidades compartidas que un enfrentamiento. Rosa, llena de coraje, retrató su viaje sin restricciones y sin miedo a ser juzgada. Comenzó a separar los miedos que la mantenían atrapada en la sombra de la aprobación ajena, buscando ahora su propia luz. Las estructuras rígidas de su mentor empezaron a tambalearse y, con cada palabra, ella desmantelaba la imagen que él había construido sobre su carrera. La conversación llegó a un punto culminante cuando ella se enfrentó a la suposición más fuerte de su mentor. No quiero ser solo lo que tú deseas que sea. Quiero ser lo que elijo ser, declaró, sintiendo que la piel se le erizaba por el poder de su propia decisión.
¿Era posible que en su búsqueda de aprobación nunca se hubiera permitido explorar su autenticidad sin sus cadenas? La tensión entre ellos era palpable, y el silencio que siguió se volvió carga de expectativa. Rosa sintió que el aire se crispaba de forma incómoda, pero en ese instante entendió que no había vuelta atrás. Sería su verdad la que importara, su voz la que debía alzarse, aunque eso significara redefinir todo lo que conocía. La conversación había dejado de ser una carga, era ahora una oportunidad. Al final, era su historia la que debía escribirse con los hilos de su voluntad. Deberíamos trabajar juntos en esto. Encontrar un nuevo camino que no esté supervisado por tus expectativas, propuso con resolución. Un nuevo desafío se dibujaba ante Rosa, un camino donde volver a definir su relación era esencial. ¿Sería suficiente para sacudir los cimientos de su mentor? ¿O terminaría la realización de su propio viaje en la búsqueda de su aprobación? Mientras se separaban, Rosa sintió que una fuerza insólita emanaba de ella. Pero el eco de la incertidumbre la acompañaba, dejándola con una pregunta latente: ¿realmente estaba lista para definir su destino, o acabaría sucumbiendo nuevamente a las sombras de expectativas pasadas? La semana siguiente fue un torbellino de emociones. Rosa dedicó cada momento a reflexionar sobre la conversación con su mentor, la liberación que sintió al expresar su deseo de autenticidad. Sin embargo, al mismo tiempo, la incertidumbre la acechaba como una sombra. ¿Estaba realmente preparada para abrazar su verdad sin las ataduras de las expectativas ajenas? En su estudio, rodeada de telas y bocetos, comenzó a trabajar en un nuevo proyecto que no solo se enfocaba en la estética, sino que buscaba contar historias. Historias de superación, vulnerabilidad y, sobre todo, de orgullo. Quería que sus diseños llevaran consigo las experiencias que la habían forjado, pero cada trazo recordaba el miedo a ser juzgada. Una mañana, mientras se sumergía en sus pensamientos, una idea surgió con claridad: crear una colección que reflejara la historia de cada mujer que pasara por su taller. Ese momento fue crucial, el deseo de conectar a un nivel más profundo le propulsó hacia el diseño. Pero la ferviente determinación fue acompañada por la ansiedad de no cumplir con las altas expectativas que siempre había sentido desde el entorno competitivo de la moda. Decidida a darle forma a su visión, buscó a sus amigas, mujeres que habían compartido historias de vida con ella. Les pidió que compartieran sus experiencias y sentimientos, que se convirtieran en musas. Sin embargo, en el acto de invitar a otros a ser parte de su proceso creativo, Rosa encontró una nueva carga: la responsabilidad de plasmar sus historias sin traicionar sus esencias. Los días transcurrieron entre reuniones, risas y lágrimas. Las historias que escuchaba resonaban en su interior y alimentaban su motivación, pero también se sentía abrumada, la presión de lograr algo grande estaba latente. Una noche, mientras trabajaba tarde, vio su reflejo en el espejo. Las ojeras comenzaban a marcar su rostro cansado y, por un instante, se sintió la versión de sí misma que había tratado de dejar atrás. Una voz interna le susurraba la duda: ¿qué pasa si no soy suficiente? Fue entonces cuando, buscando inspiración, revisó el material que había recopilado de su mentor. A pesar de las tensiones que existían entre ellos, comprendía que había fragmentos valiosos en sus enseñanzas: la disciplina, el enfoque en resultados concretos. Rosa decidió hacer algo inesperado: juntar lo aprendido de su mentor con su propia visión de la moda íntima. Era el momento de demostrar que ambas perspectivas podían coexistir, fusionar creatividad con pragmatismo. Con el nuevo enfoque, se sintió revigorada. Cada prenda que creaba combinaba la narrativa personal de sus amigas con un estilo innovador que podía atraer a un público más amplio. La conexión con ella se hacía palpable, y la risa llenaba su taller. Sin embargo, así como la euforia crecía, el temor a la crítica permanecía anidando en su mente. Poco a poco, se acercaba la fecha de la presentación de su colección. Rosa sabía que esta era su oportunidad para demostrar que la vulnerabilidad no era debilidad, sino el núcleo de su verdadero ser. Pero también era consciente de que, al mostrar su trabajo, se expondría a los juicios de su mentor, quien siempre había tenido una visión tradicional de lo que era exitoso. El día de la presentación llegó, y con él la acumulación de inseguridades. Se preparaba en el backstage,
sintiendo que cada nervio en su cuerpo podía delatar su fragilidad. En ese instante, recordó las historias de las mujeres a las que había escuchado, cada una de ellas había enfrentado desafíos que parecían insuperables. Esa conexión la impulsó hacia adelante. Al salir al escenario, el público la miraba expectante. La determinación se apoderó de ella, y su voz resonó: esta no es solo una colección de moda. Es un testimonio de nuestras vidas. Mientras hablaba, sentía que su destino apenas comenzaba a definirse, y una certeza se apoderó de su ser: estaba en el lugar correcto. Sin embargo, en medio del clamor y el aplauso, una figura conocida se plantó en el fondo. Su mentor, con un rostro impasible, observaba atentamente. El momento de la verdad estaba por llegar, sus ojos parecían atravesar la búsqueda de aprobación que Rosa había dejado atrás. ¿Aceptarían sus esfuerzos el juicio de alguien que siempre había representado una referencia tan estricta? La tensión era palpable, el futuro de Rosa permanecía colgando de un hilo, y la pregunta resonó en su interior: ¿podría ella mantenerse firme ante el reto de ser auténtica en un mundo que a menudo premiaba la conformidad? El murmullo del público se desvaneció en un eco distante mientras Rosa observaba a su mentor. Su pulso se aceleró, cada latido resonaba como un tambor de guerra en su pecho. Había llegado el momento de deshacer los lazos de la aprobación ajena, y la presión se transformó en una fuerza renovadora. Esa mirada impasible en el rostro de su mentor era un recordatorio de las expectativas que ella había luchado por cambiar. Mientras se sostenía ante ese mar de rostros, sintió que la confianza comenzaba a tomar forma en ella. Con cada palabra que pronunciaba, se transformaba, recuperando pedazos de la mujer que había sido y conjurando un futuro que anhelaba. Esto es más que una colección. Es un camino hacia el autoconocimiento. Las palabras fluyeron de su boca, envueltas en un nuevo aire de autenticidad. La voz, aunque un poco temblorosa, sonó firme, y eso la sorprendió. A medida que avanzaba en su presentación, las historias de sus amigas se entrelazaban con la suya propia, y la vulnerabilidad se convertía en su aliada. Recordó cómo cada transformación personal había añadido una capa a su percepción de la moda: no era simplemente tejido y diseño, era un viaje de autodescubrimiento que resonaba profundamente en cada mujer. La conexión se hacía más viva, y el miedo comenzaba a disiparse. El aplauso estalló a su alrededor, pero había algo más en juego que el reconocimiento del público. Instintivamente, se giró hacia la figura familiar en la esquina. Su mentor aún estaba allí, pero su expresión se había suavizado apenas. ¿Sería posible que un destello de comprensión brillara a través de su desdén habitual? Rosa sintió que era un momento decisivo, una oportunidad para aclarar su posición. Después de la presentación, el bullicio del evento se intensificó. Las conversaciones giraban en torno a la originalidad de la colección, pero la inquietud persistía en Rosa. Buscó a su mentor entre la multitud. Tenía que saber su veredicto. Cuando finalmente lo encontró, se acercó con determinación. ¿Qué piensas realmente?, preguntó, su voz retumbando con sinceridad. Él la miró, un resplandor de sorpresa en sus ojos. Había algo inusual en su expresión, una mezcla de admiración y algo parecido a la aceptación. Ha sido inesperado, admitió con una leve frialdad. Un enfoque arriesgado, pero bien ejecutado. Rosa sintió como el sudor frío recorría su espalda. Ese bien ejecutado la abrazó y la intimidad de su lucha se hizo palpable entre ellos. No se trata solo de hacer algo diferente. Se trata de ser honesta con uno mismo, respondió, su voz decidida. No busco tu aprobación, sino tu comprensión. El silencio que siguió fue pesado y significativo. Había un desafío implícito en sus palabras. Desterrarla de las sombras de su mentor era un acto de valentía que había soñado, pero enfrentarlo cara a cara era una experiencia completamente diferente. La tensión se sentía en el aire, como si un nuevo nivel de diálogo se estuviera haciendo evidente entre ellos. Ambos sabían que había límites que aún no se habían cruzado. Con esa confrontación, Rosa descubrió que su camino hacia la autenticidad no solo desdibujaba las expectativas externas, sino que también confrontaba sus propias inseguridades. Si quería alcanzar la verdadera libertad,
tendría que estar dispuesta a mostrarle al mundo y a su mentor que el crecimiento personal es mucho más que recibir validación. Mientras la conversación se prolongaba, una sensación de decisión se apoderó de ella. Las próximas decisiones que tomaran no solo formarían su carrera, sino que definirían quién era en esencia. En su mente, los susurros de inseguridad comenzaron a acallarse. Sin embargo, sabía que este no era el final del camino. La idea de prosperar y evolucionar profesionalmente despertaba un fuego en su interior. Rosa comprendió que sus dilemas nunca se resolverían por completo, pero ahora estaba lista para abordarlos con una nueva claridad. La lucha por ser fiel a sí misma era solo el inicio. Sin embargo, un nuevo desafío se avecinaba. ¿Sería capaz de trasladar su autenticidad a la próxima colección? Esa respuesta aún estaba en el aire, y el aliento comprometido de una nueva creación comenzaba a palpitar en su conciencia. El momento de la verdad se acercaba, y ella estaba lista para enfrentarlo. Rosa se retiró del evento con un torrente de emociones que pululaban en su pecho. Las luces del exterior brillaban intensamente, y la multitud que se dispersaba le daba un aire de desconexión. A pesar de la ovación, sentía que su mente giraba en una espiral de incertidumbre. Había despegado de las opiniones ajenas, pero ahora se enfrentaba a un nuevo reto: trasladar esa autenticidad a su trabajo. Al llegar a casa, se sentó frente al espejo, buscando en su propio reflejo la mujer que había comenzado a reclamar como suya. ¿Vas a ser capaz de crear algo genuino?, se preguntó. Esa pregunta se convirtió en su mantra. Tenía que enfrentarse a la hoja en blanco, al lienzo vacío que representaba su próxima colección. Mientras contemplaba las telas esparcidas por su estudio, la presión de la creación se hacía palpable. Rosa se dio cuenta de que su verdadera batalla comenzaba ahora. Había traspasado una frontera, pero el camino hacia su completo reconocimiento personal le exigía un nivel de honestidad aún más profundo. La moda, reflexionó, no solo debía ser una declaración estética, sino un vehículo para contar su historia. Y su historia iba más allá de la autenticidad, abarcaba la experiencia, la lucha, la historia de cada mujer reflejada en cómo se vestía. Con el primer día de trabajo tras el evento, Rosa se sumergió en la tarea. Cada prenda que diseñaba tenía que ser un espejo de su viaje interno. Se propuso explorar colores y texturas que evocaran sentimientos, más que simplemente seguir tendencias. Al principio, el proceso fue tortuoso, como si cada trazo de su lápiz fuera un recordatorio de las sombras de su inseguridad. Sin embargo, cuanto más se enfrentaba a esa angustia, más clara se tornaba su visión. Las horas pasaban entre la confección y la reflexión, cada artículo adquirido y cada elección de tejido se convertía en una manifestación de quién era realmente. En ese proceso, Rosa recordó las historias que había compartido durante su presentación. Se preguntaba cómo podía entrelazarlas en sus diseños. Así nació la idea de cada pieza como un homenaje a una mujer diferente: la madre, la amiga, la luchadora. Pero el camino no estaba libre de obstáculos. La presión de la inminente presentación de la colección se combinó con sus miedos internos. ¿Y si su trabajo no conectaba como ella deseaba? Esa visión compartida de transformación y autenticidad podía desvanecerse en un mar de críticas y comparaciones. Era ahí donde la duda comenzaba a arrastrarla de nuevo hacia lo conocido. Sin embargo, Rosa se negaba a permitir que eso fuera su destino. La noche anterior a la gala final de su colección, se sintió abrumada por la ansiedad. La necesidad de aprobación la abrazaba de nuevo. No obstante, tomó una decisión consciente: celebraría lo que había creado, no el resultado en sí. Pasó la noche revisando un collage que representaba su proceso: imágenes, recortes, notas. Era un recordatorio palpable de su crecimiento. Cuando finalmente llegó el día de la presentación, Rosa sintió que había evolucionado más allá de la mera diseñadora a una narradora de historias. La sala estaba llena de caras familiares, pero su enfoque principal no eran las opiniones, sino el mensaje que deseaba transmitir. La moda es un puente hacia la identidad, pensó mientras subía al escenario, cada paso resonando con el golpe de su determinación. Atravesó la sala con el corazón latiendo con fuerza. Presentar su colección significaba no solo demostrar su trabajo, sino también aceptar que su evolución era un viaje que continuaría.
Se dio cuenta de que la validación propia era más poderosa que cualquier aclamación externa. Al enfrentar al público una vez más, lo que estaba en juego era su verdad, y con ella, la posibilidad de que su autenticidad pudiera resonar en otros. Con respiración pausada, un nuevo desafío se perfilaba en el horizonte. ¿Y si compartir mi colección me lleva al enfrentamiento definitivo con mi mentor? Fue la última pregunta que giró en su mente, mientras las luces brillaban sobre ella. La respuesta, esa verdad que estaba a punto de descubrir, podría redefinir su relación profesional y personal de formas que aún no imaginaba. Rosa se encontraba de pie en el escenario, el centro de atención. A su alrededor, el sonido del murmullo se silenciaba mientras la luz la envolvía. Este era su momento y la incertidumbre se transformó en determinación. Al mirar a la audiencia, sabía que no solo presentaría sus diseños, sino que sonarían las historias que había tejido con cada prenda. Era el testimonio de su lucha, su superación y la conexión profunda con otras mujeres que habían compartido sus anhelos y temores. Hoy no solo muestro una colección, muestro nuestro viaje, empezó, su voz firme y segura. Había encontrado su autenticidad y esa verdad la empoderaba. Con cada palabra, sentía que cada miedo y duda que había cargado en su trayecto se desvanecían. La moda iba más allá de tendencias, era una forma de comunicar su esencia. Al concluir su presentación, las miradas de sorpresa y admiración la rodeaban. El eco de su mensaje resonaba en un espacio donde antes había silencio. La ovación surgió, y con cada aplauso, Rosa sentía que su viaje hacia la autoafirmación culminaba en ese instante. Había alcanzado un hito, no solo en su carrera, sino también en su vida. Sin embargo, la emoción sería incompleta sin enfrentar el desafío que se le avecinaba. El rostro de su mentor permanecía entre la multitud, una figura que la había formado pero también limitado. A medida que la euforia crecía, la tensión de su mirada le recordaba que había un diálogo pendiente. Su corazón latía con fuerza mientras se posicionaba para confrontar no solo su pasado, también su futuro. Al finalizar el evento, se acercó a su antiguo mentor. No podía permitir que la ansiedad la dominara, esta vez, se había convertido en la narradora de su propia historia. La mirada que antes la había juzgado ahora no la intimidaba. «Quiero hablar contigo», dijo, aliviando su voz con una mezcla de firmeza y vulnerabilidad. Él la observó con intriga, sus barreras defensivas parecían empezar a desgastarse. «Has sorprendido a todos, Rosa. Me has hecho reconsiderar lo que creía de la moda y de ti», confesó. Esas palabras eran como un soplo de aire fresco, la aceptación, aunque cautelosa, era la primera señal de un cambio en su relación. Rosa seguía férrea, sabiendo que la conversación significaba más que una simple aprobación. «Tu visión ha sido valiosa, pero no puedo continuar siguiendo tus pasos. He encontrado mi propia voz, la voz de todas nosotras», declaró, permitiendo que la pasión inundara sus palabras. Ya no se sentía como la aprendiz, se había transformado en una líder, en una creadora. La conversación avanzó, cada palabra reafirmaba su crecimiento. Rosa reafirmaba su decisión de que la moda debía reflejar la autenticidad, y el mentor escuchaba, quizás reconociendo que las herramientas que había impartido también podían evolucionar. La chispa de un nuevo entendimiento fluyó entre ellos, y en ese intercambio, ambos empezaron a ver la posibilidad de un futuro compartido en sus respectivas carreras. Rosa concluyó reafirmando su intención de colaborar, no como una subordinada, sino como una igual. «Te propongo trabajar juntos, pero con respeto mutuo y con un público más diverso y auténtico. La moda debe ser un espacio inclusivo, un reflejo potente de nuestras historias». La decisión no solo consolidaba su lugar en el mundo de la moda, sino que también expresaba su compromiso con la comunidad de mujeres a las que había llegado a valorar. Con cada paso que daba, Rosa se sentía más segura de su lugar en ese nuevo mundo. Había cruzado un umbral, no solo en su desarrollo profesional, sino también personal. Había demostrado que era posible desmantelar las viejas estructuras y permitir que nuevos vínculos florecieran, integrando sus aprendizajes en un enfoque renovador. Finalmente, al salir del evento, se sintió ligera. El peso de las expectativas ajenas había sido trasladado completamente de sus hombros.
Había logrado no solo recuperar su esencia, sino también transformar su entorno. La vida que había imaginado. Finalmente estaba al alcance, había conquistado su tribuna y ahora era reconocida no solo como diseñadora, sino como una mujer auténtica y poderosa. Mientras caminaba bajo las estrellas, la brisa suave acariciaba su rostro, y con cada inhalación, el aire parecía más fresco, prometedor. Rosa entendió que su viaje podría dar lugar a anticipaciones futuras, sin embargo, esta transformación era un testimonio de que siempre podría renacer. Había encontrado su propósito y deseaba poder compartirlo con aquellas que aún deberían encontrar su voz. Al final de su camino, Rosa supo que este era solo el inicio. Con un renovado sentido de autoconfianza y un enfoque integrado en la narración de su propia historia, se apoyaría en su comunidad mientras comenzaba el siguiente capítulo. Sabía que la moda sería su vehículo, pero el mensaje constante de empoderamiento, autenticidad y resistencia sería su legado. Los aplausos se desvanecieron lentamente, pero los ecos de su transformación permanecieron, marcando un antes y un después. Rosa, la mujer que casi se había dejado vencer, ahora se erguía con una confianza sólida, una emprendedora empoderada, lista para abordar y conquistar cada nuevo desafío que el futuro le presentara. La historia de Rosa se convierte en un faro para todas aquellas mujeres que luchan por encontrar su voz en la búsqueda de sus sueños. Y, como en una pasarela, la vida de Rosa sigue, siempre un paso adelante. Y ahora, se hace el llamado urgente a cada uno de ustedes, suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayúdennos a crecer. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final porque su voz importa. Y no esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Hagamos que nuestras historias resuenen.